Bueno, pues buenas noches a todos los que se van conectando al directo. De momento somos 7 personas. Nada, decirles, hermanos, que esto es un podcast cristiano. Si estuvisteis en el directo de ayer, pues ya sabéis más o menos cómo va estos podcasts. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Daniel de la Gavia, de candidato. Y bueno, pues tenemos el honor, la dicha y el privilegio de tenerle con nosotros, donde vamos a hacerle una serie de preguntas para que el hermano pues nos vaya contando su testimonio y su experiencia durante todos estos años. Así que nada, yo te voy a pedir, Dani, que te presentes ante todos para que te conozcan. Bueno, buenas noches a todos, Dios os bendiga. Buenas noches a todo aquel que esté viendo este directo. Nada, como decía vuestro hermano Dani, yo me llamo Dani, soy candidato de la Iglesia de la Gavia. Soy amigo de Dani hace mucho tiempo. Y nada, él me decía, me comentaba de hacer este directo, pues para hablar de mi testimonio, de mi tiempo en el Señor. Y yo creo que es una noche donde Dios nos va a bendecir. Amén. Yo creo que Dios tiene preparado esta noche todo esto con un propósito y con un fin. Y es de mostrar al mundo y mostrar a todo aquel que vea este directo cómo el Señor puede tocar y transformar las vidas en el nombre de Jesús. Amén. Es así. Esta es la intención, hermanos. Hay un versículo, Dani, que me encanta, que le dice Pablo a los Corintios, que dice: me he propuesto no saber nada más entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Creo, hermanos, que estos podcasts, estos directos, estas entrevistas, lo que nos dan a entender es que Dios es todopoderoso, porque los testimonios, hermanos, nos cuentan la vida pasada y la vida presente, y podemos ver la mano de Dios, hermanos. Así que bueno, ya estando todo dicho, nuestro hermano se ha presentado. Ya saben todos ustedes que esto es un podcast cristiano de la iglesia de Tetubén en la zona de Madrid. Le voy a pedir a mi hermano Dani que por favor él presente al Señor este podcast y todas las cosas. Y ya comenzamos con las preguntas en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en esta noche te damos a ti la gloria, la adoración y la alabanza, pues eres tú el único que se la merece, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, por el privilegio tan grande que tú nos das, Señor, de cada día poder acercarnos a tu trono de gracia, de poder, Señor, llegar hasta tu presencia, Señor, que durante tanto tiempo fue imposible, inaccesible, pero que a través de tu muerte, Señor, tú nos has dado la dicha de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Te presento, Señor, en esta noche, Padre mío, este directo, con la única intención, Señor, de que tú te lleves toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Te ruego, Señor, que este directo, Señor, sea útil, Padre mío, para hablar a las vidas, Señor, para llevar tu palabra, Señor, a aquellos, Señor, que la necesitan, Padre mío. Te presento en esta noche, Señor, a mi hermano Dani. Señor, te ruego, Padre, que le bendigas en gran manera, Señor, que tú bendigas a su compañera, a sus pequeños, Señor, que tú cada día, Señor, le llenes de tu espíritu, Padre Santo. Te pido, Señor, por este proyecto, Señor, que él ha comenzado, Señor, para que seas tú, Padre Santo, el que mueva, Señor, todas las cosas, Padre mío. De que esto sea, Señor, un canal de bendición para los demás, Señor. Gracias, Señor, te doy por mi vida, Señor, y por el privilegio, Padre mío, que es ser tu Hijo, Señor. Y presentándote todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues ya están todo presentado, hermanos míos, porque nunca hay que dar ningún paso sin presentárselo antes a Dios. La Biblia dice que el hombre piensa en sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. Así que ya estamos todo presentado. Empezamos, Dani, con la primera pregunta. Amén. Así que la primera pregunta es la pregunta estrella del programa, Dani, y yo creo que nos vas a hacer mucho bien, porque he de decir que te conozco de hace muchos años, pero nunca habías contado tu testimonio. Nunca habías comentado cómo te convertiste. Entonces, esto no es solamente para la gente, sino también para mí, porque yo no lo sé. Entonces, bueno, la pregunta es: ¿cómo conociste al Señor y qué resultados trajo a tu vida? Pues yo, para explicar cómo me convertí al Señor, dejarme que me vaya un poquito más atrás. Pues yo no me crié en una casa cristiana. Mi familia no conocía al Señor, habían bajado alguna vez al culto como casi todos los gitanos, pero no conocían al Señor. Claro.
Pero pasando el tiempo, tendría yo 14 años o por ahí, pues ahí mis padres conocieron al Señor. Empezaron a bajar a la iglesia, allí en Pamendito, y nos dieron el piso aquí en el Sánchez Vallecas, donde empezó la iglesia de la Gavia. La iglesia de la Gavia empezó en Parques, pero después fue en varias casas, una en la mía, otra la de mi hermano Quique, que he visto que está comentando, y otra donde una hermana que ya no vive aquí. Y yo recuerdo que cuando ellos venían a hacer culto, predicaban la palabra, traían visitas, yo me encerraba en la habitación. A mí no me gustaban las cosas del Señor y las cosas del culto. Yo, de las 2 horas que estaban haciendo culto, yo estaba encerrado en la habitación, con el móvil, y ya cuando ellos se iban, pues ya salía yo. Muchos pastores que venían a mi casa, pues me decían, bájate al culto. Y yo decía, sí, mañana bajo. Y no bajaba, era una excusa. Sí, Yo la verdad que tenía mi vida con mis amigos, salía, nunca he sido un niño malo, pero era un niño más del mundo. Hasta que pasado el tiempo, un día bajé al culto. El Espíritu Santo de estas veces que tú a la larga te das cuenta de que fue él, pues me impulsó a bajar a la iglesia. Y recuerdo que en ese culto se levantó mucha gente para que oraran por ella. Y yo no me levanté porque me daba vergüenza. Pues nunca había orado por mí nadie. Y dije, no me levanto. Y el pastor que había, el hermano Raúl de Entrevías, vino y me dijo, ¿por qué no te has levantado si tú lo estabas sintiendo? Y yo dije, pastor, me daba vergüenza. Y bueno, mañana oramos por ti. Bajé al siguiente día, oraron por mí, sentí al Espíritu Santo, sentí al Señor, vi que era verdadero, vi que existía, y desde ese momento me entregué por completo al Señor. No fue poco a poco, no. Yo entendí que Dios merecía todo y desde ese día pues me entregué al Señor y nunca me he apartado y siempre he intentado servirle como mejor he podido. amén. Una frase, hay una palabra que dice, nunca le has entregado nada a Dios hasta que no le entregues todo. O sea, eso es lo que tú pensabas, ¿no? De entregarte al completo. Yo entendí que Dios era tan grande que no se merecía que yo le diera lo poquito de mí. Claro, Él merecía que le diera mi vida por completo. Y desde ese momento, pues me entregué. Y las preguntas decía, ¿el qué significó eso para mí? ¿Qué Pues yo ahí resultados comprendí trajo? algo. Yo comprendí algo ahí. Porque yo siempre me he considerado un niño muy bueno. Yo, la verdad, he tenido una buena educación por parte de mis padres. He sabido respetar. Nunca he dado un quebradero de cabeza a mis padres. Yo nunca me he fumado en mi vida. Menos me he drogado. Nunca me he metido en peleas. Y yo siempre creía que era muy bueno. ¿Qué pasa? Cuando conocí al Señor y cuando ya recibí la palabra, entendí algo y es que no era lo bueno que yo creía que era. Claro, Contra más me acercaba al Señor, contra más la palabra me iluminaba, entendía que había muchísimas cosas de mi vida que tenía que cambiar. Y que todo lo bueno que yo creía que era no era suficiente para poder presentarme delante de Dios como alguien bueno. claro. Muchas veces es lo que tú dices, que creemos a lo mejor que exteriormente no hacemos nada malo, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos ningún vicio. Pero claro, hay un versículo en la palabra del Señor que dice, el que no recoge conmigo desparrama. Es decir, que no es lo malo que haga, sino no hacer nada bueno. Claro. Y eso es lo que tú estabas diciendo. Y Dani, claro, tú comentabas que, bueno, pues tu casa no estaba convertida. Y claro, y tú, al convertirte y al entregarte todo, ¿qué resultados trajo a tu familia? ¿Qué pensaron de ti? ¿Qué te dijeron? Pues mira, aquí yo sé que este directo lo está escuchando mucha juventud y a mi familia le costó entender que cuando llegaba una noche buena yo no bebiera. Le costaba entender que si dijeran de ir a un lado que no estaba bien para el Señor ir, el decir no, ellos durante mucho tiempo no lo entendían. Se enfadaban, me ponían verde. Hijo, pero que esto es de religioso, que
que es lo que no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno se entrega al Señor tiene que saber que no puede ser amigo del mundo. Claro. Es imposible. Y en mi casa costó, lo que es sobre todo, porque en mi casa ya sí conocía al Señor, sobre todo por el tema de mis primos, le costaron entenderlo. Hasta que vieron a la larga que era verdad. Que no era un simple pasatiempo ni una emoción, sino que lo que estaba pasando en mi vida era una realidad. Claro, o sea, fue un cambio de 180 grados, ¿no? O sea, tú de repente Completo. estás en el mundo a decir un 24 de diciembre no quiero beber, es un cambio totalmente de 180 grados, ¿no? Claro, fue un cambio muy brusco, era porque yo lo que he dicho, yo no hacía nada malo, pero cuando llegaba una noche buena, una noche vieja, como todo joven, Claro. pues bebías. Claro, pero el llegar a una celebración, decir no, o una fiesta que se quedaban hasta las 7 o las 8 y yo a la 1 de la noche coger mis cosas e irme, pues era muy difícil para ellos de entender, porque había sido de la noche a la mañana. Pero yo creo que hay cosas en el Señor que poquito a poco te tienen que ir dejando o cambiando, como es tu carácter, como son ciertos hábitos, pero hay otros que hay que cortarlos de raíz. Total. Y eso, por ejemplo, yo para mí era cortarlo de raíz. Amén. ¿Y tú, Dani, cuando te convertiste, tú ya estabas casado o estabas soltero todavía, mozo? A ver, yo es que cuando bajé al culto, porque este es un tema tabú con mi mujer, cuando yo bajé al culto, yo conocí a mi mujer un día después. Ella era del coro, ella pues la vida del Señor, y yo me pedí a los meses y me bautizó mi suegro. Entonces fue todo como a la vez. Vale, o sea Fue que tu todo, matrimonio siempre ha estado en Cristo, entonces. siempre, siempre. Amén. Yo Eso es muy recuerdo, importante. pero voy a dar, yo recuerdo cuando cené por primera vez con la familia de mi mujer, pues todos eran pastores, todos eran del coro, ministerio, claro, y me dijeron a mí, ¿y tú qué haces? ¿Tú predicas, tú cantas, tú profetizas? Tú verás, yo estaba empezando y dije, pues yo bajo al culto. Pero desde ahí nunca nos hemos apartado de los caminos del Señor. Siempre ha sido un matrimonio siempre ha ido dirigido por el Señor. Amén. Eso es lo más importante. Bueno, pues concluyendo con la primera pregunta, creo que ha sido una pregunta muy bendecida, por lo menos para mí, porque como he dicho desde un principio, te conozco desde hace un montón de años y no la había escuchado nunca y me ha hecho bien. Así que esta pregunta, Dani, creo que te va a gustar mucho y a mí también porque lo he vivido contigo en la etapa donde te levantaron de ministerio. Me acuerdo que yo estaba llorando cuando te veía. Que si no me equivoco, te levantaste de ministerio con una chaqueta de color negro, creo. Sí, con una camisa de color negro. Y, y bueno, la pregunta es, ¿cómo supiste que Dios te había llamado al ministerio? Pues fue en una oración. Cuando yo creo que estaba pedido, o no sé si estaba todavía ni pedido, era lo primero yo de convertirme. Pues a mí lo que primero me gustó, o lo que primero yo no dije, esto es grandioso, yo quiero hacerlo también, era la palabra. Yo cuando empecé a escuchar la palabra, vi cómo la gente cambiaba y se quebrantaba a través de la palabra, dije, yo también quiero ser un predicador. Y recuerdo que en una semana vinieron varios ministerios predicando sobre el mismo tema, y es que qué quería ser el Señor de aquí en un futuro. Yo creo que eso es bueno preguntárselo. El hacerte un paro y decir, ¿qué es lo que quiero conseguir en el Señor? Pues yo, toda la semana con el run run en la cabeza. Y estábamos en una oración con el Juan, con nuestro obrero, y era una oración de 4 personas. En invierno, con una chimenea, y yo estaba pensando en mi interior, Señor, ¿valdré para predicar tu palabra? Pero yo no se lo dije a Juan, yo era algo que no sabía nadie, era en mi mente. Señor, valdré, valdré, valdré. Y justamente me dijo el Juan, Dani, me dice el Señor que para lo que tú le estás pidiendo que si vales, Él te dice que si vales. Amén. Y ahí yo dije, vale, esto es confirmación 100% del Señor. Sé que quiere que predique la palabra, pero ahora mi segunda pregunta era, ¿y qué ministerio tengo yo? Porque seré evangelista, seré profeta, y con el tiempo, sin ser ministerio, antes el Señor a mí me habló y me mostró que mi corazón era un corazón de pastor. Amén. Y yo creo que el Señor me ha llamado
a ser pastor, no me ha llamado a otra cosa. Luego puede ser que el Señor te sorprenda, porque el Señor tiene regalos que nadie sabe. Pero en esa oración el Señor me mostró que me quería para el ministerio y he entendido que me quiere para pastor dentro de los ministerios de la iglesia. Amén. Doy fe de ello porque aprovecho la ocasión, Dani, ya que estamos aquí, para también contar que tú has sido uno de mis padres espirituales. Yo ahora mismo te estoy entrevistando porque han pasado ya unos años Sí. y hemos crecido en el Señor, pero yo me acuerdo, yo al principio de convertirme, nos íbamos a las reuniones y nos comíamos pizzas en el coche, con la prisa, o sea, algo increíble, y doy fe de que eres pastor porque yo por lo menos, en el tiempo que hemos estado allí en La Gavia, me he sentido incluso pastoreado por ti, de verdad. Es más, yo digo que tú has sido uno de mis padres espirituales. Entonces, yo doy fe de ello. Yo me hablaba el otro día sobre, lo subí al estado, sobre que Dios crea conexiones especiales a través del Evangelio, pues crea conexiones y tanto contigo como con tu compañera, como con mi compañera. Yo sé que Dios nos unió, Total, porque a mí Dios me puso una carga por ti y aparte de una carga, un amor por tu casa, que posiblemente con los otros jóvenes no lo tenía ese nivel. Y son cosas que Dios tiene preparadas. total. Para nosotros sois especiales y ya digo, delante de la gente doy testimonio de que has pastoreado mucho, incluso en lo secreto, en lo secreto. Y bueno, Dani, y claro, después, porque claro, esto te lo dijeron cuando te acababas de pedir, hasta ahora, hasta que te levantaron, han pasado unos cuantos años. Sí. Entonces, cuando te levantaron, claro, yo me imagino que tú tendrías una ilusión, un entusiasmo, unos nervios. A ver, es que pues a mí siempre me decían, prepárate que te van a levantar. Era claro, pero yo llegó un punto, porque pasaron muchos años desde la primera vez que me dijeron que me querían levantar hasta que me levantaron, a lo mejor pasaron 7 años. Claro, yo llegué a un punto y digo, esto nunca va a llegar, esto nunca va a llegar. Y cuando ya, pues, mi pastor Diego, que fue que me levantó, me dijo, os habéis levantado para el ministerio. A mí, al otro candidato, mi hermano Robert, pues, a mí se me vino mucho encima. Pues verdad que era una alegría tremenda, pero también era una gran responsabilidad, Claro, porque predicar la palabra, pues no es lo mismo ser una oveja y subir que ya ser un ministerio, que lo que tú digas es palabra, todo es palabra de Dios, pero es como que ya se termina de otra manera. y claro, Pero una alegría, para mí es el tiempo más bonito que yo he vivido. Yo escucho de gente que dice que es muy duro, para mí es precioso. claro. Y tú, esto yo sí lo sé, pero bueno, para que la gente lo sepa también, tú cuando te levantaron, el día que te preparemos esa sorpresa, a ti y a Robert, ¿qué sentiste? O sea, ¿cuál fue, por así decirlo, ese día tu oración a Dios, tus sentimientos hacia el Señor? Mira, yo recuerdo que a un tío mío, porque me dijo, hijo, no te levantes, dije, tío, que no valgo. Y me dijo, el creer que no vales es el primer principio para valer. Y, y yo me acuerdo cuando me levantaron, fue muy bonito, de verdad que fue precioso, pero mi oración era, Señor, utilízame porque si no es imposible. Pues yo sabía que a través de mi capacidad iba a ser imposible. La única manera de hacerlo posible es que Él me capacitara. Y yo la oración que sigo haciendo todos los días a día de hoy, Señor, capacítame. Porque si la capacitación de Dios es imposible, Total. es imposible, pero fue muy bonito. Es difícil de explicarlo. Que es algo inolvidable, ¿no? Te pones a pensarlo y aún así sigue pareciendo un sueño. Claro, total, total. Es un sueño cumplido, Ya, pero literalmente. yo recuerdo que entendí algo yo ahí, sobre todo, y es que los tiempos siempre son de Dios. Amén. Por mucho que el hombre intente atrasarlo o adelantarlo, las cosas siempre están en el tiempo y en el orden de Dios. Yo posiblemente me hubiera gustado levantarme antes. Y Dios quiso que fuera en ese momento y en ese tiempo porque es cuando Él quería. Amén. Por eso aconsejo a la gente que me escucha
tanto para alguien que anhele el ministerio como para alguien que esté orando por alguna petición, no desesperes, no intentes adelantar ni atrasar las cosas. Los tiempos son de Dios y los tiene en sus manos. Amén. Así es, así lo creemos. Bueno, pues concluyendo con esta segunda pregunta, la verdad que yo sé por fe que le está haciendo bien a muchas personas. Y bueno, concluyendo con la segunda pregunta, Dani, pasamos a la tercera. Y esta es una pregunta que también nos va a hacer muchísimo bien, sobre todo porque hay mucho desconocimiento de este tema. La tercera pregunta es, ¿cómo después de tantos años de convertido, porque ¿cuántos años llevas convertido, Dani? 11 años. 11 años, que ya no son pocos años, 11 años estamos hablando ya de que ha llovido mucho. Y bueno, después de 11 años como convertido, con unas experiencias vividas, ¿no? Con una madurez ya espiritual, ¿cómo has logrado mantenerte leyendo la palabra y orando todos los días? Ya cuando uno muchas veces ora y lee con el propósito de recibir algo. Claro. Normalmente uno lee con la intención de recibir algo para predicar. Por ejemplo, hablo de los predicadores. Muchos oran con la única intención de que Dios les hable o les conceda lo que están pidiendo. ¿Qué pasa? Con el tiempo todo se aprende. Dios nos ha dejado un medio para hablar con Él, que es la oración. Amén. La oración a través del Espíritu es el medio que Dios nos ha dejado para hablar con Él, porque el orar es hablar con Dios. Amén. Y la palabra es el medio que Dios nos ha dejado para conocerle. Cuando conocemos a Dios y entendemos que la motivación principal tiene que ser conocerle, hablarle, y que la única motivación tiene que ser agradarle a Él, cuando pasa el tiempo, ya no te obsesionas con recibir algo, sino tu deseo es ofrecer. Amén. Cuando uno ora, ofrece a Dios su tiempo. Cuando uno lee, ofrece a Dios su tiempo. Y ahora, al tú ofrecerle, es cuando recibe lo que Dios tiene para ti. Entonces, la motivación después de todos estos años ha sido Él. Amén. Cuanto más conoces a Jesús, vas a entender o vas a ver la necesidad en ti de cada vez conocerle y estar más cerca de Él. Porque siempre ponen un ejemplo que el Señor y su palabra es como un iceberg, que solo vemos lo que está a flote, pero es más grande lo que hay debajo del mar, en la inmensidad. O contra más te acerques al Señor, te vas a dar cuenta que en ti va a ver un deseo y un anhelo de cada vez conocerle y acercarle más. Yo contra más tiempo pasa, me doy cuenta que menos le conozco. Veo que hay facetas, veo que hay rasgos, veo que hay cosas de su persona que todavía no me he empapado tanto de ellas o que la desconozco. Por ejemplo, aquí es cuando yo me di cuenta de, o sea, nació mi motivación. Cuando yo vi los beneficios que podíamos recibir de la cruz de Cristo, fue impresionante. Eso fue una de las cosas que ha marcado mi vida. Entender todo lo que lo que recibimos del sacrificio de Cristo, y ahí mi motivación nació solamente de estar con Él. Amén. Es mi única motivación. Claro, es que muchas veces, como tú has dicho, comparto tu opinión, porque muchas veces que por así decirlo, nos desmotivamos o nos desanimamos en el tema de la oración, porque a lo mejor le pedimos a Dios cosas y a lo mejor Él, por su voluntad, no nos las concede, entonces dejamos de orar, porque nuestra oración estaba realmente fundamentada en esa petición. Y cuando no vemos suplida la petición, nos vamos. Sin embargo, me encanta lo que tú has dicho, de que tu motivación era Cristo, porque es así, la Biblia dice que comparará a un hombre prudente al que fundamentó su casa sobre la roca. O sea, realmente, Dani, la motivación de orar, de leer la palabra, de ir a la iglesia, en general, de ser un cristiano, tiene que ser Cristo, si no. Siempre dice, puesto los ojos, Cristo el consumador de la fe, creo que es el versículo. Nuestros ojos y nuestras miradas tienen que estar puestas siempre en Cristo. Total. Porque vemos un ejemplo de cuando Pedro apartó la mirada del Señor, empezó a hundirse, cuando estaba andando sobre las aguas. Cuando
apartamos la mirada del Señor y empezamos a mirarnos a nosotros mismos o lo de alrededor, tarde o temprano, o fracasarás, te hundirás o seguramente te aburrirás. Pero cuando tienes puestos los ojos en el Señor, pase lo que pase, hay tiempos que vas a tener tiempo de desmotivación o de desgana, Claro. pero ahí hay uno que madurar para cuando venga la desgana, seguir, permanecer. Porque tarde o temprano el Espíritu Santo otra vez pondrá en ti la nueva fuerza, las nuevas ganas, ese fuego, y otra vez volverás a estar como estaba antes, pero hay que permanecer con los ojos puestos en el Señor siempre. Amén. Entonces, concluyendo la pregunta, tú decías que tu motivación para seguir orando y leyendo es Jesús, ¿no? La mirada a Jesús, siempre. Amén. Bueno, pues pasamos a la cuarta pregunta, y esta pregunta es especial, Dani, porque estos directos, al ser estas horas y estas plataformas, yo creo que la mayoría de nuestros espectadores son jóvenes. La mayoría son jóvenes. Entonces, ¿cómo no? La cuarta pregunta es, ¿qué consejo le darías a un joven? Ahora bien, hay dos vertientes de esta pregunta, ¿vale? Una es, ¿qué consejo le darías a los jóvenes recién convertidos? Y otra, ¿qué consejo le darías a los jóvenes inconversos? Vale. Puede ser que la respuesta valga para las dos, pero la voy a decir. Amén. El consejo es no creerse lo que el enemigo quiere que pienses. Y me voy a explicar. La gente piensa, sobre todo la juventud, que la libertad es algo bueno. Pero la libertad del mundo es la manera más grande de estar esclavizado. Total. Cuando uno es joven, siempre piensa en crecer para ser libre. Libre para salir, libre para hacer lo que quieras, libre para no respetar a tus padres. Y empieza a crecer una felicidad basada en una libertad que en verdad es una esclavitud. No hay mayor mentira creer que uno es feliz sin tener a Dios. Puede ser que en un momento momentáneo uno crea que es feliz. Tenga dinero, tenga amigos, tenga ocio. Y el enemigo va a hacerte creer que eres feliz. Pero esa felicidad se desvanece como se desvanece el humo entre los dedos. Una mala noticia, un mal pronóstico, que tus amigos te den de lado. Esa felicidad que el mundo te ha querido entregar desaparece. Sin embargo, en el Señor es diferente. La felicidad del Señor, dice en el Salmo 2, dice, felices los que buscan protección en Él. Amén. Dice en el Salmo 84, felices los que confían en Él. Amén. Felices los que andan sin tacha delante de Él. Dice en el Salmo 119, felices los que andan en sus mandamientos. Y dice al final el Salmo 119, creo que es el 35 o 42, si no me equivoco, enséñame a andar en el camino de tu mandamiento porque en Él se encuentra la felicidad. Amén. La felicidad del mundo desaparece. Mira, vemos que el rey Darío, cuando entregó a Daniel al foso de los leones, Darío tenía palacio, comodidad, tenía lujos. Pero viendo que había hecho algo que iba en contra del Señor, dice que se fue a su casa, no quiso comer, no quiso música y no durmió. Sin embargo, Daniel, teniendo al Señor en el foso de los leones, encontró paz. Amén. El consejo que le doy a los jóvenes es que la única felicidad se encuentra en el Señor. Mira, fue un joven, aunque algunos no dicen que fue joven, pero lo titularon así, uno llamado el joven rico. Tenía dinero, tenía lugar, tenía prestigio. Y dice que le dijo al Señor, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo, cumple los mandamientos. Dijo, los cumplo desde pequeño. Dijo, vale, pues coge todo tu dinero, entrégaselo a los pobres y sígueme. Y dice la palabra que este hombre, no queriendo entregar su dinero, dice, se fue triste. Lo tenía todo, pero cuando se dio cuenta que no tenía al Señor, entristeció su corazón. Sin embargo, vemos lo contrapuesto, que Pablo no tenía lujos, no tenía prestigio, no tenía buenas comodidades, estaba en una cárcel en Roma, aun a pesar de no tener nada, pero teniéndolo todo, que era el Señor,
escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocíjense. Amén. La verdadera alegría está en el Señor. Amén. No creas que las 4 salidas te van a dar alegría. No creas que estamos en directo para jóvenes. Amén. La droga, la bebida, eso no te va a entregar la felicidad. Van a ser parches que cuando ellos se quiten te vas a dar cuenta que está vacío. Total. Y otra cosa, el Evangelio se puede disfrutar. Mejor dicho, no hay cosa que se pueda disfrutar más que el Evangelio. Amén. El mundo, mira, yo, es verdad que no hacía cosas malas, pero yo salí a discotecas, he salido a lugares que los piensas ahora y pudo ser el lugar de mi ruina. Yo conozco a gente que en una mala noche ha perdido la vida, que en una mala noche se han quedado mal de la cabeza y creen que eso iba a ser su felicidad y ha sido su ruina. Total. El consejo es acércate al Señor, porque el Señor no echa a nadie fuera, al revés, Él siempre tiene los brazos extendidos. Y para el joven recién convertido, no haga las cosas a medias. El Señor nunca ha querido las cosas a medias ni la va a querer. El Señor quiere las cosas por completo. Amén. El Señor, tu corazón lo quiere por completo, tu vida la quiere por completa. El matrimonio que vayas a querer elegir para tu vida, el Señor quiere que sea cristiano. La luz y la tiniebla no pueden estar juntas. Amén. Cuando busques los chicos salen con una chica para pedirse, o las chicas un chico para pedirse, que sea un hombre o una mujer cristiana. Es el consejo que doy. Porque eso luego trae beneficios y en el caso contrario siempre trae consecuencias malas. O sea, tu consejo para los jóvenes inconversos es que se acerquen a Dios, que no se crean las mentiras del diablo, porque al fin y al cabo todos lo hemos pensado. Yo he sido un joven, de verdad que yo me convertí muy joven, Dani, pero hemos pasado por problemas, por baches, y un día fui hijo pródigo, y mi pensamiento era, soy joven, estoy en la edad para disfrutar, estoy en el tiempo perfecto, ya tendré tiempo para ordenarme, ya tendré tiempo. Sin embargo, era todo lo contrario, como tú decías, era una mentira que me estaba haciendo creer el diablo para destruir todo lo que tenía. Entonces, tu consejo lo comparto, más lo digo muchas veces, que no estamos en el tiempo perfecto para disfrutar del pecado, sino para entregar la vida a Jesús. Y tu consejo para los recién convertidos era que no hagan las cosas a medias, sino que se entreguen totalmente, que busquen en la oración, que busquen en la palabra y que se entreguen en todas las facetas de su vida. En todo, por completo. Cuando tú te entregas por completo, mira, es como la visión que tuvo, creo que fue Ezequiel, cuando vio el río que salía del templo, mostró que primeramente se metió hasta los tobillos, seguidamente hasta la cintura, hasta que por completo se metió en el río. Así es como uno se tiene que entregar al Señor, por completo. Amén. Porque cuando uno se introduce por completo en lo que es la gracia del Señor, ve cosas que antes no veía, ve frutos que antes no veía. Mira, dice que descendió aquel río donde el mar muerto, que no hay nada, y dice que vio árboles frutales. ¿Por qué? Porque cuando te adentras, la presencia del Señor es cuando hay fruto en tu vida. Amén. Así que mi consejo es, entrégate por completo. Amén. Un consejo muy sabio y un consejo, sobre todo, fundamentado en la palabra de Dios. Bueno, pues el quinto consejo y último, pero no menos importante, que a día de hoy creo que nos va a hacer muy bien, mucha ayuda, nos va a servir este consejo, porque estamos viendo, Dani, como Satanás, que Dios lo reprenda en esta noche, está atacando mucho a los matrimonios, está destrozando los matrimonios a diestra y siniestra y se está reventando. Entonces necesitamos palabra de Dios, porque creo que la palabra de Dios siempre trae solución, siempre. Entonces, la quinta pregunta, Dani, es ¿qué consejo, como candidato, tú has llevado los matrimonios de la iglesia, los has llevado durante un tiempo? Entonces, ¿qué consejo le darías a un matrimonio
para que les vaya bien, para que su vida esté en el Señor, para que dejen haber esas peleas, esos dejamientos. El consejo para mí más importante que yo he visto en los matrimonios, y es que un matrimonio, un hogar, lo asimilamos a una casa y seguidamente tenemos que irnos a la parábola del hombre que fundamentó la casa en la arena y en la roca. Amén. Mira, un matrimonio puede tener grandes lujos, puede tener una buena casa, puede tener una buena economía, pero hemos visto matrimonios que aun teniéndolo todo, se han deshecho. Matrimonios que han sido, aun teniéndolo todo, que dices tú, ¿cómo es posible que estén mal si tienen todo? Ha sido una ruina. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra que el que fundamentó la casa en la arena, vinieron los ríos, las tempestades, las tormentas, golpeó contra la casa y la casa cayó. Cuando el agua golpea la arena, lo que hace es introducirse y los granitos de arena separarlos. Cuando no fundamentamos la casa en el Señor y vienen las tormentas, vienen los problemas, golpea nuestro matrimonio al no estar juntos, separados, ¿qué hace el problema? Que nos separemos. Claro. Poquito a poco nos vamos separando. Empiezan a ver las peleas, empiezan a ver la falta de entendimiento, empieza a ver la falta de perdón, empieza a ver la falta de comunicación, y cuando nos damos cuenta nos ha separado tanto el problema, que el volver a unirnos es muy difícil. Es por eso que matrimonios, teniéndolo todo, son una ruina. Claro. Sin embargo, el que ha fundamentado la casa en la roca, la ha fundamentado en una sola cosa: la roca. Golpea el agua, golpea la tormenta, golpea el viento, pero ¿por qué no se separa? Porque solamente una única cosa: una roca. Dice la palabra del Señor que cuando nos unimos en matrimonio somos una sola carne. Amén. Y cuando nos unimos y solo somos una simple cosa, es imposible que nadie nos separe, porque somos solo una cosa. El matrimonio tiene que ser tuyo y de tu mujer. En un matrimonio no puede haber terceras personas. Y el matrimonio tiene que estar gobernado por el Señor. Amén. Cuando no está gobernado por el Señor y quiere gobernar un gobierno humano, produce como el pueblo de Israel distensiones, cada vez más problemas, cada vez más peleas, cada vez más riñas. Sin embargo, cuando tienes al Señor, va a haber peleas. No te voy a decir que no. Y va a haber regañinas, y va a haber malas temporadas. Pero con la ayuda del Señor, todo se puede. Amén. Y con la ayuda del Señor, todo se sale. Dice que había una anécdota, que había unos niños que se fueron con sus padres a la playa. Dice que estando en una casa en la orilla de la playa, vino una gran tormenta, donde unas barcas que habían en la orilla las hicieron pedazos, se hicieron trozos. Pero sin embargo los niños le preguntaron a su padre: esto no lo entiendo, ¿por qué estas barcas se han roto? Y sin embargo aquella pelota roja que está allí en el fondo del mar no se ha hundido. Y el padre les dio una enseñanza. Las barcas estaban atadas a un cabo en la arena. Sin embargo, aquella boya que tú ves está anclada en la roca. Y cuando está anclada en la roca por muchas olas que quieran hundirlas, que quieran hacer que se ahogue, sale a flote. Pues un matrimonio es igual cuando tienes al Señor. Vendrán problemas, tribulaciones, pero con la ayuda del Señor todo se sale. Amén. Claro, es que muchas veces cometemos el error de no poner a Dios en todas las decisiones y como la prioridad en nuestro matrimonio. Además, tenemos tiempo para, como tú dices, estamos entre jóvenes, tenemos tiempo para ver 8 películas, para ir siempre de restaurantes, a lugares, a sitios, hacer todo lo que hacer es menos darle tiempo a Dios. Y es que creo en realidad que dar el tiempo a Dios, orar el matrimonio, porque es algo, Dani, que ya no vemos. Es muy raro verlo ya. Pero que un matrimonio ore junto, que un matrimonio pues lea un ratico la palabra del Señor, mire lo que te digo, se ponga una predicación juntos, al fin y al cabo es tiempo que le estamos dando a Dios y estamos fundamentando y basando pues nuestra familia en la roca. Yo y mi mujer nos dimos cuenta después de tiempo una cosa. En la tele, pues poníamos programas como La que se avecina, como reality, y nos dimos cuenta de que esto no
pertenece en un ámbito cristiano. Esto a nuestro hogar nos perjudica. Y desde ese momento en mi casa solamente hay cultos, oraciones y predicaciones. Y continuamente hay algo del Señor en la casa. Qué bien. Y creedme que el ambiente cambia mucho. Claro. Mucho. Es que cuando está la presencia en la casa todo es diferente. Mucho. En el matrimonio, en la forma de comunicarnos, de expresarnos. Yo lo he notado mucho también, Dani, en la forma en la que enfrentamos los problemas, de que enfrentamos las cosas juntos, de que nos comunicamos y claro, de la otra manera, cuando no estamos con el Señor, pues cada uno tira por su lado y al fin y al cabo, pues como tú dices, nos separamos. Pero dice la palabra que las mujeres la tratemos como el vaso más frágil. Nosotros los chicos tenemos la costumbre de hacemos más caso muchas veces. A ver que enciende la luz, perdón, se apaga esto. No te preocupes. Me pongo con la luz encendida, ¿vale? Vale, vale. Muchas veces hacemos mucho caso a los problemas que tienen nuestros amigos. Nos llaman, oye, que quiero hablar, y te bajas a hablar. Y sin embargo, nuestra mujer a lo mejor nos necesita y no le hacemos caso. Claro. Nos habla, nos cuenta sus problemas y nosotros no escuchamos. Y sin embargo, el problema de cualquiera, nos podemos tirar una hora por WhatsApp hablando. Total. Y no nos importa. Por eso, cuando tienes es que todo tiene algo que ver. Cuando tienes al Señor en tu casa, te muestra estas cosas. Hasta te muestra que tienes que tratar a tu mujer como algo preciado y algo frágil. Y ellos, igual, cuando el Señor es el que gobierna el hogar, entiende la mujer que el hombre es cabeza. Amén. Y que el hombre tiene un lugar por encima de la mujer dentro del matrimonio. Y por eso es necesario en todos los ámbitos que Dios gobierne un hogar. Porque es el que puede organizar y el que puede marcar las cosas dentro de un matrimonio. Amén. Pues un sabio consejo, la verdad, porque como te he dicho, estamos viendo como literalmente el diablo, que Dios lo reprenda, está atacando mucho a los matrimonios, los está desuniendo, cada día nos enteramos de un caso distinto. Y consejos como estos, Dani, nos hacen mucho bien, porque podemos ver cómo Dios obra a través de la palabra y también cómo podemos reflexionar, ¿no?, sobre las cosas vividas con estos consejos que nos estás dando. Así que bueno, hemos concluido las 5 preguntas, pero no quería acabar el directo sin antes decirte, Dani, en primer lugar, que hasta este momento está siendo una bendición y todas tus respuestas a mí personalmente, y sé que los demás también nos están haciendo mucho bien, pero no quería acabar el directo sin antes preguntarte, decirte cuál es tu tema favorito de evangelismo y que nos expongas un consejo y un mensaje para la juventud aprovechando el momento. A mí mi tema preferido es, a ver, yo creo que para verdaderamente uno convertirse, tiene primeramente que entender lo que él es. Amén. Y seguidamente entender lo que Cristo hizo. ¿Vale? Yo hablaba con el Dani de hacer las preguntas en 25 minutos, llevamos 1 hora de reloj. Sí. Así que voy a compartir algo, 10, 15 minutos. Amén. Aguantarme. Amén. Concluimos esta noche de bendición. Mira, dijo el apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 12. Le dijo el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es un error el creer que uno tiene que vivir una vida perfecta para tener comunión con el Señor. Es un error el creer que mi falta y mi defecto van a producir que el Señor se aleje. Es un error el creer que mi falta y mi error va a alterar el amor de Dios. El Señor contaba con esta falta porque Él sabe que somos débiles. Amén. El hombre es tan débil que aun prometiendo al Señor lo mismo una y otra vez, muchas veces va a tropezar con la misma piedra que prometió no tropezar. ¿Por qué? Porque el hombre es débil.
porque el único perfecto es el Señor. Hace poco hemos hecho una reforma en el culto y hablábamos con un hermano sobre el cómo poner las líneas rectas. Aunque utilizáramos el mejor maquinaria que existe en poner la línea recta, si las medimos, seguramente haya una que 1 milímetro no esté recta. Pues la vida cristiana pasa igual. Por mucho que intentemos estar bien en el Señor, por mucho que estemos cerca de Él, siempre va a haber ámbitos de nuestra vida que necesitamos mejorar y que necesitamos entregarlo más al Señor. ¿Por qué? Porque somos débiles. Así que os quiero hablar de varios ejemplos de hombres que tenían un buen título en pos de la relación que tenían con el Señor, pero como tarde o temprano fracasaron porque eran débiles. Amén. Había un hombre que tenía un título que era muy bonito. Y el título de este hombre era A imagen y semejanza de Dios. Adán tenía una relación con el Señor que dice la palabra que andaban juntos, paseaban juntos. Me imagino que hablarían de la creación, hablarían de todo lo que había en el paraíso. Pero dice la palabra del Señor que Eva empezó a hablar con la serpiente. La serpiente, siendo más astuta, engañó a Eva para que tomara la manzana que Dios había, el fruto que Dios había prohibido que comieran. Y se la ofreció también a Adán. Y aquí vemos la primera debilidad del hombre. El hombre es débil ante la tentación. Dice la palabra del Señor que Dios no tienta a nadie ni él puede ser tentado por el mal. La tentación nace de nuestras propias concupiscencias, de nuestros deseos, y también Satanás nos tienta no con aquello que nos desagrada. Satanás siempre nos va a tentar con aquello que nos agrada. Entonces, el hombre, y la juventud sobre todo, es muy débil ante la tentación. Pero la tentación no se puede vencer con armas carnales, porque nosotros no tenemos el poder suficiente para decir a todas las tentaciones que no. Por eso el apóstol Pablo decía que había una ley en sus miembros que se rebelaba contra la ley de su mente y le llamaba cautivo a la ley de los miembros. O sea, Pablo había entendido algo que por muy cerca que estaba del Señor, todavía había algo en él que le hacía ser débil ante la tentación. Pero voy a decir algo, tu debilidad no es una excusa para pecar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la tentación no se vence con armas carnales. Es por eso que Dios nos ha entregado su Santo Espíritu para que ahora sí tengamos el poder suficiente para decir no a la tentación. Porque dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿el hombre es débil hacia la tentación? Sí. Pero el Señor nos ha dado su espíritu. Decía un hombre, hay un arma que es más fuerte que todas las bombas atómicas y es su Santo Espíritu. Pero vemos, porque voy a ir rápido, que Adán pecó. Tenía un buen título, tenía relación con el Señor, pero pecó porque era débil. Pero hablamos de otro hombre que tenía un gran título. Dice en Santiago capítulo 2 versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tenía tal relación Abraham con el Señor que le dio Dios un título. Eres mi amigo. Y te lanzo esta pregunta. Si Dios tuviera que catalogarte a ti por la relación que tienes con Él, ¿cómo te llamaría? ¿Te llamaría amigo? ¿O por lo contrario, te llamaría desconocido? ¿Sabes? Mira, un amigo es aquel con el cual tienes la confianza para contarle tus secretos, tus intimidades, tus problemas. Pero una cosa es saber de alguien y otra cosa es conocer a alguien. Yo de pequeño he sido fan de un escritor, nació en Inglaterra, se licenció en Estados Unidos, en una universidad, estudió literatura, escribió varios libros que yo he leído, su hijo se llama Christopher, pero yo sé muchas cosas de él, pero no le conozco porque no he pasado tiempo con él.
¿Cuál es el problema? Que hemos invertido mucho tiempo en saber quién es Dios, pero hemos invertido poco tiempo en conocer a Dios. El conocer a Dios es poner en práctica lo que sabes. Sabemos, hablando de los que bajan al culto, sabemos mucho del culto, sabemos mucho del Dios del culto, sabemos cómo administra, cómo habla, pero muy poco le conocemos. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo con Él. Y es hora de que no invirtamos tiempo solamente en saber, sino que también en conocer. Abraham le conocía, había pasado mucho tiempo con él. Pero vemos que Abraham mostró una debilidad, y es la falta de fe. La falta de fe es una de las grandes debilidades del hombre, porque Dios le prometió a Abraham descendencia, pero vemos que pasando el tiempo y no viendo que se cumplía lo que él esperaba y anhelaba, le dijo a su mujer Sara que tuviera un hijo que se llegara a la concubina, Agar, y teniendo falta de fe de que llegaría a la promesa que Dios le había prometido, tuvo un hijo que tuvo grandes consecuencias. Muchas veces no recibimos lo que Dios tiene para nosotros por falta de fe. Muchas veces Dios ha preparado para nosotros riquezas, propósitos, regalos, pero al tener poca fe no logramos alcanzar lo que Él ha preparado para nosotros. Y Abraham también falló al Señor por tener falta de fe. ¿Y por qué falló al Señor? Porque era débil. Y si habláramos de otro hombre que tenía un título impresionante, este era David. David tenía un título que es de lo más bonito de la Biblia, y era conforme al corazón de Dios. David había pasado tanto tiempo con el Señor. David en aquel tiempo era el salmista por excelencia, que se puede decir que a día de hoy ha sido el artista que más canciones suyas han cantado, porque no hay de nadie que se haya recitado tantos salmos como del rey David. David había pasado tiempo con el Señor cuando estaba con las ovejas de su padre, cuando enfrentó a Goliat, cuando resistió a Saúl, cuando no le quiso matar. Pero dice la palabra del Señor que vino el tiempo en que los hombres se iban a la guerra y David se quedó en palacio. Y ahí vemos una de las grandes debilidades que producen no alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros, y es la pereza. La pereza es una enfermedad silenciosa, porque uno se sienta en el sillón, no baja a la iglesia, no lee, no escucha la palabra, y poquito a poco te vas sintiendo a gusto. Te vas sintiendo a gusto, algo cómodo, y no te das cuenta que es una muerte silenciosa. Dice la palabra que en una de las parábolas que había una mujer que perdió el dracma, y dice la escritura que tenía la casa a oscuras y sucia. Las lámparas en Israel en aquel tiempo, tú veías que se iban apagando porque el aceite disminuía. Esta mujer seguramente veía cómo el aceite poquito a poco escaseaba, pero con pereza en su corazón dijo, ya la arreglaré. Empezó a ver que la casa se ensuciaba, pero por pereza decía, ya la limpiaré. ¿Y qué produjo la pereza en su vida? Que perdiera lo que tanto le había costado conseguir. Así nos pasa muchas veces que por una de las grandes debilidades del hombre, que es la pereza, no logramos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y vemos que David pecó y falló al Señor. ¿Y por qué falló este hombre aun siendo como el corazón de Dios, conforme a su corazón? Porque era débil. Y ahora, si empezáramos a hablar de todos los hombres de la Biblia, todos fallaron al Señor. Noé se emborrachó. Moisés dudó. Pedro le negó. Y podríamos mentar a todos los hombres de la Biblia. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo Dios obró a consecuencia de nuestra debilidad? Ese sería el fin de lo que quiero decir. Y aquí llega para mí la gran noticia. Tu debilidad no produjo que Cristo se alejara, sino tu debilidad produjo en Cristo el deseo ardiente de acercarse a ti. Por muchos fallos que tengas, por muchos errores que tengas, por más pecador que te creas que eres y que no mereces el perdón de Dios, tienes que recordar que tu pecado
produjo que el Señor descendiera de su trono encarnándose en un hombre de carne y hueso para morir en una cruz por usted y por mí. Por eso dice en Romanos capítulo 5, versículo 6, mas Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Pero sigue diciendo, nadie da su vida por el bueno. Dice, quizás puede ser que haya uno que diera su vida por el justo. Pero ahora dice la palabra, mas en esto demuestra Dios su amor para con nosotros, que aun siendo, habla en tiempo presente, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te ha amado tanto el Señor, que aun siendo como eres, se ha entregado en una cruz. Todos los discípulos la abandonaron. Cuando le crucificaron, todos corrieron. Pero hubo uno que cambió la dirección, y era Juan. Juan el amado, cuando Cristo fue crucificado, estaba a los pies de la cruz. Y te tengo que decir en esta noche, joven que me escuchas si no conoces al Señor, o si estás alejado del Señor, de igual manera que había sitio en la cruz para Juan, sigue habiendo sitio también para ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere tal y como eres, con tus defectos, con tus virtudes, te quiere tal y como eres, pero no te quiere tal y como estás. Dios no se ha entregado en la cruz por algunos. Dios se entregó por todos. ¿Tú que te crees que eres el peor del mundo? No te creas el peor del mundo, eres igual que todos, porque dice la palabra del Señor, ¿quién podrá justificarse delante de Dios? Ninguno teníamos las obras meritorias para enfrentarnos a la santidad y a la justicia de Dios. Pero Cristo, a través de su sacrificio, ha justificado al hombre para que pueda acercarse a Dios. Porque dice la palabra del Señor que dentro del arca estaban las 3 rebeliones del pueblo de Israel. Estaba la rebelión del maná por cuanto quisieron codornices. Estaba la rebelión del sacerdocio por cuanto querían otro sacerdocio arónico. Y estaba la rebelión de la ley por cuanto hicieron el becerro de oro. Y ahí estaban todas las rebeliones dentro del arca por cual el Señor tenía los motivos suficientes para descargar su ira. Pero dice la palabra del Señor que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y empezaba a rociar la sangre del cordero, la sangre caía en el propiciatorio que estaba encima del arca y la sangre de aquel cordero quedaba por encima de las rebeliones del pueblo de Israel. Nosotros teníamos todas las cosas necesarias para que el Señor nos fulminara. Pero Cristo, a través de su muerte y a través de su sacrificio como un cordero inmolado y sin mancha, ha rociado sobre ese propiciatorio la sangre del cordero santa para que cuando Dios te vea, no te vea por tu pecado, no te vea por tu falta ni por tu error, sino que te vea a través del velo de su sangre para que puedas acercarte a Él a encontrar el oportuno socorro en el nombre de Jesús. Dios no te va a echar fuera. De igual manera que corrió aquel hombre para abrazar a su hijo por haberse alejado del mundo y vuelto a casa, de igual manera el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Porque recuerda algo, no hay nadie que te entienda como Dios te entiende. No hay nadie que te conozca como Dios te conoce. Él sabe cómo eres y sabes en lo que ha caído. Pero recuerda algo, cuando te entregues por completo al Señor, Él va a cambiar tu corazón de piedra a uno de carne, va a mudar tus vestiduras, te pondrá unas santas. ¿Para qué? Para que en el día de mañana, cuando todo esto haya pasado, tengamos un sitio en esa morada eterna que Él ha ido a preparar para que estemos con Él en toda una eternidad, en el nombre de Jesús. Esto es Daniel, el consejo que tenía de parte del Señor. Somos débiles, pero nuestra debilidad no produjo que Él se alejara, sino nuestra debilidad produjo que Él se acercara, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues yo he disfrutado. Yo del podcast, de las respuestas, de tu consejo, yo me la he gozado. Yo he salido bendecido, yo he disfrutado de verdad. Te estaba escuchando hablando del propiciatorio, del sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo.
y de verdad que me estabas haciendo muchísimo bien, Dani, de verdad. Tus consejos, cómo te has preparado el mensaje, que te he avisado esta tarde, pero Sí, te has preparado un consejo y de verdad que nos has hecho mucho bien. Y ya no solamente aquí, en la cámara, sino también detrás de cámaras, por tu disposición. He de decir ante todo el mundo que nos vaya a ver, desde el primer momento que yo se lo dije, no dudó. Según que se lo dije, me dijo, vale, dime día, dime las preguntas. O sea, no dudó, hermanos, su disponibilidad. Y es un hombre que está ocupado, hermanos. Están teniendo una semana de visita por la inauguración allí en la iglesia de la Gavia, pero ha salido de la iglesia, ha comido corriendo y se ha puesto aquí, hermanos míos, a ayudarnos, a darnos un consejo. Y yo personalmente, tanto por su persona, por su disposición, como por sus consejos, a mí me ha hecho mucho, mucho bien, Dani. Así que desde este lugar te doy las gracias porque has estado disponible y por tu trato. yo la verdad que para mí ha sido una noche igual bendecida. Eh, Mi culto ha terminado ya a las 10:30, yo estaba atajado, digo, no llego, no llego, porque la verdad que tenía especial ilusión, hablaba con el Dani el otro día, yo no me he mirado ningún podcast ni incluso no he mirado ninguna de las preguntas que se hacen, porque yo quería ser lo más natural posible y decir lo que Dios me pusiera en el instante en el corazón. Amén. Lo que he compartido la palabra del Señor, me aspira al Señor en casi todo. Y para mí ha sido una noche bendecida, nunca me había puesto delante de una cámara, el Dani lo sabe que yo nunca he hecho directo ni cosa de estas. Y la verdad que Dios me ha bendecido. Amén. Son cosas de Dios. Amén. Porque en estos tiempos, claro, los años han ido pasando y nos hemos ido modernizando y en estos tiempos ahora mismo son herramientas muy útiles en las manos del Señor. Porque Amén. ¿quién no tiene un teléfono? ¿Quién no tiene instalada estas redes sociales, TikTok? ¿Y quién no está a esta hora bajando y subiendo TikTok a diestra y siniestra? Y se puede encontrar con este directo y le puede hacer mucho bien. Bueno, pues sin nada más que decir, si mi hermano Dani quiere decir algo. Nada, deciros que os acerquéis al Señor es lo que he dicho desde que hemos empezado el directo. Dar todo por Él, no lo dicho a medias. Y confía en el Señor porque Él te va a dar las fuerzas necesarias para vencer Amén. todo aquello que te aleja de Él en el nombre de Jesús. Amén. Un sabio consejo. Así que nada, hermanos, de verdad, muchas gracias por estar por aquí. No te olvides, hermano, de que si no has podido ver el directo entero, este vídeo, este directo, va a quedar guardado en el canal Iglesia de Tetuán, Madrid. Amén. Así que si no has podido ver el directo entero y quieres verlo o quieres pasárselo a algún familiar para que lo vea, seguramente, hermanos míos, esta noche, estamos en la noche del día 23 de agosto, ya estamos a 24, entonces hoy, seguramente por la tarde, después de comer más o menos, tendré este directo subido en la plataforma de YouTube Iglesia Tetuán, Madrid. Así que bueno, hermano, sin nada más que decir, decirle a mi hermano Dani que muchas gracias por todo, por su disposición, por ser un hombre tan de Dios, y lo puedo decir porque le conozco. Y es muy difícil decir a un hombre que es de Dios cuando le conoces, ¿eh? Y yo puedo decir que mi hermano Daniel es un hombre de Dios. Dios te Así bendiga. que nada, hermanos, que Dios te bendiga mucho, Dani, gracias por todo y Dios nada, te hasta la bendiga. próxima. Hasta luego. Bendiciones.